Bienvenidos todos a otra nueva hora en el King, el Club de los Demonios, por Radio Vox 88.3, dándole la bienvenida a la tarde rosarina. Una tarde de lluvia, una tarde excelente para tomarse un buen cafecito, poner las tortas fritas y arrancar con todo. Así que invitamos siempre al equipo a presentarse junto conmigo, el señor Román Felipelli, aquí a mi derecha. ¿Cómo le va, doctor? Querido Maro, ¿cómo estás? Querido Jorge, querido Franco, una gran alegría estar con ustedes hoy acá como siempre. Y bueno, en una tarde que no es hoy precisamente peronista. Y no, por supuesto, no siempre te voy a pasar, claro. amigo mío. No siempre se pueden tener tardes peronistas. Bueno. Se necesita justamente tardes como esta para reflejar que la otra es una linda tarde, ¿no es cierto? Exactamente. Si siempre tuvieras tardes de, obviamente, tardes de sol, ¿no? Efectivamente la reconocerías como algo positivo, porque Tardes siempre sería la de misma. un pueblo feliz junto a sus líderes, bueno, hoy no. Y no, justamente. Y también lo que pasó esta semana, efectivamente, deja mucho para mostrar el estado de ánimo del pueblo argentino. Así es. Mi querido Jorge Barros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Marino, Román, Franco a la distancia. Un placer nuevamente compartir con ustedes en el día de Santa Rosa de Lima, celebrando que la tormenta fue puntual. Para los que creen en estas cuestiones de la tormenta de Santa Rosa, los meteorólogos muy científicos detestan que les hablen de estas cosas, pero bueno, disfrutando de la tormenta de Santa Rosa. La sabiduría popular, está muy bien. Y nuestro querido Franco Marossi desde la Perla del Oeste. Franquito, ¿cómo estás? ¿Cómo están Marino? ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Román? ¿Todo bien? Disfrutando la tarde, obviamente. Sí, Esta por tarde supuesto. no peronista, disfrutándola. Esta tarde gorila, pero bueno, en fin. Sí, obviamente. Un clima gorila se percibe en la Argentina. Un clima destituyente, si se quiere. Obviamente la campaña arrancó con todo. Bueno, Los audios de español, obviamente, siguen haciendo estragos en la administración pública nacional. Así O sea, es. tiembla toda la mafia del Estado, como dirían algunos, ¿me entendés? La Así es. casta está temblando. Bueno, Entonces, usted que como representante de la vieja casta, porque usted es un líder mafioso, como corresponde. Por supuesto, claro que sí. Así que como líder mafioso, ¿usted qué opina? ¿Cómo impactó en sus queridos colegas? No, evidentemente, creo que algo habíamos llegado a hablar el sábado pasado. Llegamos a tirar algo, sí. Llegamos a tirar algo, pero evidentemente, bueno, primero que nada, estamos en medio de una investigación judicial, como es, con un material que no fue obtenido por medio de una investigación ordenada por un juez, sino que muy probablemente, quizás, tal vez, respondan respondan a algún tipo de, probablemente de operación, cuyo origen, por supuesto, va a ser muy difícil de desentrañar. También va a ser muy difícil de desentrañar, dependiendo quién lo haya hecho, el alcance de la operación. Algunos dicen aire calabres que tiene. Puede ser. Es muy difícil de saber. El tema es que efectivamente yo creo que, a diferencia de lo que ha sido el caso de las supuestas ventas de candidaturas, incluso del caso de la estafa Libra, este ha sido un escándalo que sí impactó en el núcleo gubernamental, impactó en el Ejecutivo. Se notó al comienzo un gobierno que siempre se caracterizó por hacer un uso muy activo de las redes y del manejo de la agenda, muy parecido a lo que hacía el kirchnerismo en su momento. Se lo notó con una construcción permanente, de enemigos, de adversarios, usando un lenguaje hasta incluso insultante, como el kirchnerismo, pero incluso mucho más. Y se notó un total desconcierto de qué hacer frente a esto, que les explotó desde adentro. Por supuesto. Españolo es un personaje íntimo. Sí. Seguramente... abogado personal del presidente de la Nación. Exactamente, y se decía, primero se le llegó a decir a Guillermo Franco, el jefe de gabinete, que lo había traído a Victoria Villarroel, lo había traído a la mesa presidencial, y después se supo fue José Luis Esper. No. Gastón Alberdi estuvo hablando también estas últimas semanitas, estuvo viendo varios videos de él en algunos streaming, donde este personaje, que fue uno de los originarios también, junto a Ramiro Marra, junto a Casiel, entre otros, de las creaciones de La Libertad Avanza, claro. Y él hablaba que justamente, que había sido Esper el que había traído a Spagnuolo a la mesa de Milei. Y como abogado de Milei,
sería rarísimo decir que este personaje no sabía de las cosas que estaba hablando efectivamente los audios. No, incluso... Tuvieron más de una semana para dar una respuesta cuando por el tema del Rolex supuestamente de Karina estuvieron, creo que, fueron segundos solamente. Sí, a mí lo que me llama la atención en este caso particular, digamos que a veces, por eso yo digo, en muchos casos hay ciertas circunstancias que inician como algo que pudiera ser la pata de la sota que nos permite ir rompiendo ciertas estructuras de corrupción enquistadas en el Estado hace décadas, pero termina cayéndose por el uso político legal, porque los audios son de finales del 24. Mediados, fines del 24. Entonces, ¿por qué no saltaron en ese momento? Porque no les eran útiles a nadie, o porque no sabían, o sea, porque acá el otro problema también es que hay mucha gente que está, y no solamente del gobierno, está muy desesperada, porque esta estructura, este formato de compra y venta, de adquisición de insumos por parte del Estado Nacional es de larga data, de tiempos inmemoriales. Entonces, cuando, una o sea, metodología. ¿hasta dónde van a llegar? O sea, hay mucha gente desesperada por saber dónde termina esto ahora. Porque ahora abrieron la caja. Por supuesto, lo estaban denunciando que Bullrich y Petri, los ministerios de Defensa y Seguridad, son los que siguen, los audios van a seguir por allí, porque seguramente la investigación de la Suiza, seguramente de la farmacéutica, que obviamente está implicada en los audios de Spagnolo, van a continuar por allí. Franco, ¿vos qué opinás? ¿De dónde viene esta opereta, como diría el kirchnerismo, como diría de este olorcito a cuca que supuestamente tiene esta cuestión de los audios? Independientemente de dónde venga, no deja de ser algo tangible, una muestra de la corrupción tangible que una vez más aqueja a la Argentina. Ahora, ¿alguien quiere pensar en el pobre PRO que selló alianza con el partido y justo explotó esto? ¿Alguien quiere pensar en el PRO? Por Dios, qué gente con mala suerte. No. O sea, son no yetas, firmaban 10 segundos antes y ya estaba, y salía esto y no tenían que firmar y sobrevivían y no tenían alternativa. Cambiaba todo. No le puede sumar ni 3 votos. Y haberse quedado afuera era la desaparición fáctica del partido, porque no lo iba a votar nadie. En cambio, estando adentro, disimulan la desaparición dentro de una alianza. A ver, cuando el referente máximo, Mauricio Macri, quiso, como daba a entender, de liquidar el propio PRO, o sea, el propio partido creado por el propio expresidente, es como damos a entender que él mismo lo está autodestruyendo, autosaboteando y metiendo a sus candidatos con esa frase que dijo él: es una fuerza, la libertad avanza, fácilmente permeable, fácilmente infiltrable. Por eso algunas personas están diciendo que esta cuestión de los audios de Spagnolo, que como bien dice Jorge, ya llevan su tiempo. Él, por ejemplo, en uno de esos audios está hablando de Diana Mondino, que todavía era canciller. Estaba hablando de, si ustedes recuerdan, la radiografía del perro. Le estaba diciendo al vocero presidencial Adorni, le estaba diciendo un poco, menos lindo, le dijo de todo. Le dijo, es un pelotudo, le estaba diciendo. Sí. O sea, le dije que esa no fue otorgada, esa pensión. Yo mismo le dije que no fue otorgada esa pensión. ¿Y qué dice en la...? Que se había otorgado. Que se había otorgado, exactamente. Ahora es titular hoy en los diarios que el gobierno está auditando la gestión de Spagnolo, y donde varias pensiones, no pocas, se habrían dado de baja de manera irregular. Estaban diciendo que medio justamente como que empezó un juego de tirarse la pelota, ¿no? Claro, por ejemplo, se estaba hablando mucho de que se recompensaba a los funcionarios que sacaran las pensiones. O sea, quien sacara las pensiones era recompensado. Y eso tiene nombre y apellido. Claro. Es Federico Sturzenegger. Acá la cuestión en discapacidad. A ver, si nosotros ponemos a ver esta cuestión de pensar que en el 2023 se había cerrado, antes de que Milei ganara las elecciones, un clima electoral muy fuerte, que se hablaba de que en discapacidad se había metido de todo, que cualquier persona le habían otorgado una cuestión de discapacidad, se le habían otorgado a cualquiera. Sí, se hablaba de casos emblemáticos como Formosa y otros distritos. Sí, se hablaba de que había distritos donde ¿cuánto se decía? Un quinto de la población era discapacitada. No, en realidad los números de discapacitados en Argentina, independientemente de este evento puntual, o sea, esto ya se hablaba en el 2023, ni en países que han estado en guerra durante años, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos no hay un porcentaje de discapacitados en relación a la población tan alto como tiene la Argentina. Y es un país que está en guerra casi permanentemente. Sí. Entonces,
Entonces, evidentemente hay un manejo inadecuado y aparte la otra cuestión que siempre llama la atención, que la ANDIS y en todos los gobiernos ha sido un ente autárquico. Un elemento de muy difícil contralor. Exactamente. Y en promedio paga 27% más por el mismo medicamento, la ANDIS, que cualquier otra repartición del Estado. Lo cual deja mucho que pensar esa cuestión. O sea, imagínate... Pero no desde ahora, a eso voy. No, sí. Acá lo que vemos nosotros es que hay una metodología, esto quiero escucharlo Franco, a ver qué opina sobre esto, pareciera que hay una metodología que subyace a todos los gobiernos, Claro, sea de izquierda, sea de exactamente. derecha, en la cuestión de los sobreprecios, en las licitaciones, en la cuestión de los sobreprecios, que pareciera que las licitaciones siempre están plagadas de irregularidades, y más la cuestión de discapacidad, la cuestión de medicamentos es la peor porque efectivamente es como que atacar esa cuestión implica siempre una cuestión emocional. Claro. Entonces es como que algunos personajes se aprovechan de esta situación para efectivamente hacer sus negocios y que queda en gran parte la sospecha de que si efectivamente había que comprarlos rápido porque los medicamentos No, sí, oncológicos no pueden esperar. El tema es complejo, como es, pero bueno, vamos a ver qué opina el compañero Franco. ¿Se duerme, Franco? ¿Se está durmiendo? Se nos durmió durmió Franquito. Franco. Es hora de la siesta. Franco, ¿Estás? ¿estás? Hola, hola. Lo perdí. Lo perdimos. Se nos fue. Se nos fue, no nos está escuchando Hola, bien. Ahí volvió, me parece. ¿Está Franquito? Sí. No, parece que no nos escucha bien. Hola. Ahí, nosotros no te escuchamos nosotros, Franco, pero vos no nos escuchás nosotros, parece. Perdón, estamos teniendo problemas de conexión. Problema de conexión. Estamos con Uri, problemas de por favor, conexión. encargate Estamos para que con problemas Franquito de vuelva conexión. pronto. Justo le estábamos Justo tirando. le estábamos dando el le pie. dejamos el bocadillo, le dejamos Claro. el pie para que justamente pueda hacer el gol y... Claro. No, yo lo que quería simplemente ilustrar es que más allá de que sí, obviamente, si uno se pone a ver, toda estructura estatal en cualquier parte del mundo es una administración compleja y todos sabemos que siempre hay resquicios donde la corrupción aparece. Aún en los países que tienen los mejores índices, o sea, es un factor permanente ese en todos lados cuyos orígenes no vamos. Es un elemento inherente a Algo- la naturaleza del ser humano. Algo charlamos la vez pasada, hay sistemas que los promueven más, otros que los promueven menos, pero bueno, eso es otra cuestión. Y hay circunstancias que las promueven más y circunstancias que las Claro, promueven menos. absolutamente. Lo que tiene de distintivo este caso, en particular, a diferencia de, vamos a suponer que irregularidades o cuestiones de sobreprecios hayan sido una constante a lo largo de todas las gestiones, para no extender más, digamos, del 83 a la fecha, es que esta vez hay una denuncia concreta de que, de que el Poder Ejecutivo, en dos de sus integrantes más conspicuos, a saber, el presidente de la Nación y la secretaria general de la Presidencia, que aparte están unidos por una relación de parentesco, estaban no solamente perfectamente al tanto de esto que estarían, no solamente al tanto de que estas irregularidades se cometían, sino que incluso eran organizadas y promovidas desde la Secretaría General de la Presidencia, como Ahí parte me de... escuchan. Como Sí, parte te de- escuchamos, Franco. Como parte de un esquema de recaudación para una caja, en principio, supuestamente política. Por supuesto. Ese es el dato distintivo que tiene esto. Sí, si antes seguramente se utilizaba también, pero acá lo que queda muy marcadamente es el 3%. Y- Que quedó marcado en la caravana de Loma de Zamora, ¿me entendés? El muchacho emblemático que le va diciendo mientras pasa la caravana, 3%. Y lo último de mi parte, así como muchos en este momento oficialistas se alegraron de la condena a Cristina Fernández, y ahora van a empezar a temblar, porque a Cristina Fernández la condenan bajo la doctrina que usted, al ser la jefa de la Administración Pública Nacional, no podía no estar al tanto. Y bueno, y esperemos que esta Eh, caiga la misma condena y, y punto. ahora- Esperemos y que ahora- por eso tiene que terminar el poder, porque Eso obviamente es- la casta Lo cual es un judicial no se argumento- mete con el poder en Acá- vigencia. Acá lo que... Lo cual es un argumento extremadamente cuestionable. A mí, pero lo que, bueno. a mí lo que me molesta es decir, hundamos a lo que está, pero sigamos hundiendo lo que estaba. No, No. querramos sacar de indulto, No, Cristina no. libre y No, hundamos. quiero decir que un argumento que... Perdón, Franquito, ahora te pasamos la bocha. No, no,
que un argumento que jurídicamente es muy cuestionable, porque elimina la presunción de inocencia, o sea, usted no me puede venir a decir a mí que yo por ser el jefe tengo que estar al tanto de todo lo que pasa. Demuéstreme usted que yo debería haberlo sabido, o que yo lo sabía. Tranquilamente se puede aplicar ahora este caso, y con mucho más fundamentos. Por supuesto, porque los audios están francamente documentados, mientras que en los casos de la Cristina Fernández de Kirchner se les menciona como la señora o la jefa. Sí, no hay nada. Supuestamente no había unos audios de Parrilli que estaban ahí adentro que se agarraban justo de eso para decir que Cristina posiblemente Pero estuviera enterada. todo muy oscuro y confuso. Era bastante oscuro y confuso, eso seguro. Franco, por favor. Creo que es importante también hacer al centro de la cuestión, ¿no es cierto? En este caso que hablo un poco de, yo creo que se puede decir, hay una cierta mitificación de que Argentina tira plata en discapacitados cuando la realidad de la milanesa es que están bastante abandonados los discapacitados en Argentina, no son ciudadanos de privilegio y ni siquiera Argentina es uno de los países con más con mayor porcentaje de personas con discapacidad en el mundo. Por poner un ejemplo, el que nombraba Jorge antes, Estados Unidos tiene más de 50 millones de discapacitados, más que la población de Argentina. Argentina tiene solamente 1.900.000, el 4% de la población. Si nos ponemos a ver, Estados Unidos tiene un porcentaje mucho mayor de personas con discapacidad, ¿no es cierto?, que Argentina. Y están bastante mal atendidos los que tenemos. Así es. Ni hablar de que las asignaciones por discapacidad no son grandes números y ni hablar que no están contabilizados cantidad que habitan en zonas remotas, como por ejemplo el interior de la provincia de Santa Fe, donde yo puedo dar testigo de que hay varias personas con discapacidad donde yo trabajo y ninguna percibe una pensión de nada, básicamente viven de la caridad de un municipio comunal, ¿no es cierto? Hay una Es muy discapacidad complejo oculta. que Sturzenegger trate a los discapacitados como si fueran los culpables de los males económicos de Argentina, cuando en general son más amigos suyos los que son los culpables de los males generales de Argentina. Y no las Suscribo personas con plenamente. discapacidad que pobres ni siquiera eligieron nacer como les tocó nacer, en buena cantidad de casos. ¿No es cierto? Lo que hubo Ni es- hablar de los que sufrieron accidentes o Claro, alguna la cuestión imponderable que les La haya provocado la la discapacidad ¿no es cierto? adquirida. Hay una discapacidad oculta que no se registra, eso siempre ha sido así. Que es la mayoritaria, la discapacidad Claro, adquirida es la muchos que mayoritaria. no tienen el certificado único de discapacidad, que es el documento que te certifica en Argentina que sos una El persona CUD. discapacitada. Sí. Exactamente. Entonces, eso sí se hace a escala municipal, a escala provincial y te da todos los derechos nacionales que tienen los discapacitados. Eso es claro. Ahora, lo que ocurrió fue que durante el gobierno de Alberto y los gobiernos anteriores, a la discapacidad se le otorgó mucho el tema del certificado único de discapacidad y quedó como muy manchado, quedó como muy agarrado sobre la cuestión de que se estaba otorgando a cualquiera. Había quedado como eso. Sí, había que quedado. se lo Y fue utilizaba una como un cuestión- subsidio. Claro, un subsidio encubierto. cubierto. Se lo usaba como un subsidio encubierto. Entonces, lo que quedó mucho de eso marcado en la campaña del 2023, había quedado mucho de eso. Se había mencionado varias veces. No solo con la discapacidad, con los Claro. otros programas de empleo, el potenciar, en su momento el famoso programa Potenciar Trabajo, que estaba en lo que hoy es la Secretaría de Familia, Infancia, Adolescencia y Familia de lo que era Desarrollo Social, y otros programas del gobierno habían quedado bajo la lupa en ese aspecto. Sí. Entonces, por eso, el caso de Sturzenegger, para mí, lo que hubo con Enantis es una política justamente de ponerse siempre en refractario de lo que había hecho el kirchnerismo. O sea, si ellos fueron los discapacitados, son todos kirchneristas porque todo se le otorgó todo esto, los discapacitados no son nuestro electorado, no son nuestros amigos y efectivamente ahí adentro debe haber un montonazo de subsidios encubiertos y por eso Claro. hay que investigar a Per- cada uno perdón. para esta cuestión de ver quién debe recibirlo y quién no debe. Para mí debería haber habido alguna cuestión de esa dándole vuelta a la Sí. cabeza. Ahora, cuando vos Cuando- pones el premio a decir, flaco, si vos me sacás pensiones de discapacidad, yo a vos te recompenso y ya ahí estás haciendo... y aparte, no, evidencia un nivel de Sí, por podredumbre moral Sí, difícil de comprender. Sí. Cuando a un país le dejan de interesar los individuos más débiles de su país, ¿no es cierto? No gobierno le dejan de interesar los individuos más débiles, como los changuitos que se van a atender al Garrahan, o personas con discapacidad, una persona que no puede ver, por ejemplo, una persona que anda en una silla de ruedas, ya está, cerremos el país, ¿para qué estamos acá? Bueno. Cerrar el gobierno, tirar la llave, apague la luz del último que se vaya y que renuncien sinceramente todos los diputados, todos los senadores y el presidente porque está
Al pedo la nación argentina. ¿Para qué Bueno, está? Para tener gracias, guita para gracias comprar Franco. F-16 que ni vuelan y no tenés guita para darle a los discapacitados. O para el Garrahan, tenés guita para Así de una seguro. búlgara que viene 2 veces al año y no tenés guita para tus ciudadanos más débiles, ya está. O sea, tu gobierno no sirve porque no cumple la función más básica de un gobierno, que es proteger a los individuos que no se pueden proteger a sí mismos. Sí, lo que estamos viendo es que ese liberalismo que se fomete es un individualismo extremo que hace que la Sí, sí. solidaridad es intrínseca del pueblo, la comunidad, como que no les importa. Y al contrario, pareciera que es adrede lo que se hace. Poner a unos contra otros, eso lo dijo muy bien Gastón Alberdi, la cuestión de, él lo dijo de una forma más eufemística, decir negros contra negros, o sea, de poner a estos ingenieros del caos que se ponen justamente a diagramar el caos organizado desde el propio Estado, poniendo a unos contra otros y ellos efectivamente haciendo un programa que nosotros pareciera que no comprendemos, pero que tienen pareciera una finalidad clásica, que es romper las solidaridades intrínsecas del pueblo. Sí, Sí, Román. y aprovecho, gracias a Franco, porque me dio el dejaste- pie. me la dejó picando con respecto a un Estado que no se preocupa por sus miembros más débiles. Fue exactamente, que habría que bajar la presión y cerrar todo, fue exactamente lo que yo dije cuando entre gallos y medianoche, y aprovechando una impía mayoría circunstancial, el gobierno de Alberto Fernández promovió la ley del aborto. Porque si hay realmente un ser que es absolutamente débil y desprotegido, es el niño por nacer. Lo cual eso marca profundamente a una sociedad desde el punto de vista moral. Sí. Prácticamente como que la condena. De todas maneras, yendo puntualmente al caso de la falta de caridad, porque creo que ese es el término No, ni siquiera solidaridad. de la ¿me caridad, entendés? de la caridad cristiana. Ujú. Recuerdo lo que trascendió también en los medios de este chico que padecía autismo, sobre el cual se hicieron muchísimas Ian Moche. especulaciones. Ian Moche, Ian que, Moche. que el propio presidente lo llevó a la justicia. Y la familia de Ian Moche, su mamá especialmente, y él también, dijeron que cuando se habían entrevistado con Españolo le dijo barbaridades. Como por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pagar estacionamiento y vos no? ¿Por qué ustedes tienen privilegios que yo no tengo? Ante lo cual la madre le decía, pero vos tenés un hijo con discapacidad, un familiar con discapacidad, ¿cuántas veces tuviste que llevar a alguien para que haga una terapia, para que haga un tratamiento? Y necesitabas tener ese tipo de prerrogativas para poder sobrellevar esa circunstancia que ya de por sí es dolorosa. No, una falta de absoluta de sensibilidad, de caridad, que como bien decía Franco, es muy difícil de Ellos no ven, de ellos ven entender. enemigos. Ellos ven enemigos y ellos ven que el discapacitado es un posible. Igual Sí, que el sí, jubilado, el niño del Garrahan. Todos estos son enemigos para ellos. Enemigos que encima para ellos le arruinan el déficit fiscal. Sí, o sea, tengo que darte plata a vos. Lo peor que me puede pasar es tener que darte plata, es tener que darte Como dinero. si el déficit fiscal fuese un amor, es una deidad neopagana a la cual hay que ir y rendirle Sí, pleitesía. ¿Me entendés? Entonces, pero para la CIDE sí hay plata. ¿Entendés? Para- eso- no, para la por CIDE, supuesto. para los Y- fondos reservados hay plata, ¿me Y, entendés? y para las renegociaciones de, ya no sé cómo se llaman porque cambiaron 20 veces de nombre, lefis, letras, que diariamente liquidan y renuevan por billones de pesos, ahí sí sobra la plata. El famoso carry trade. como El se famoso llama. carry trade. Sí. Los bancos tienen plata hasta el techo. Ahora, ni se te ocurre ir a pedir un préstamo porque la La tasa tasa, de interés te mata. que es una tasa de chantaje, de negociación entre los bancos y el gobierno. Es una locura, que tiene preso a toda la población. Ujú. Y en el caso tuyo, vos como ex militar, ¿cómo están los militares con Petri en ese sentido que había salido esta semana sobre la situación de la obra social? Porque también los ex militares, o sea, el vilipendio que hicieron el kirchnerismo fue fantástico, fue terrible, ¿me entendés? Pero acá sigue, ¿me entendés? Ellos te dicen que reivindican el accionar militar y continúa. Permitime hacer una pequeña nota al pie, después sigo la opinión. Los militares nunca somos ex militares. Ujú. Somos militares hasta el día que nos morimos. O sea, En Sí, situación de retiro. En todo estamos en caso. situación ya de retiro, o retirado. sea, nunca somos ex. Es como un sacramento que sí. imprime carácter. Claro, no, es claro, como. claro, o sea, claro. Es una profesión que se ejerce Está hasta el muy bien, último día. está muy de la bien. vida. Aceptémoselo. Se lo Está muy aceptamos, bien. se lo aceptamos. está ahí, sí, está lo- bien. Dicho Y esto, lo saludamos. Dicho esto, es decir, yo lo repito y lo he repetido hasta el cansancio. Es decir, en la Argentina desde 1983 para acá, y no me he ido mucho más atrás en la historia, pero también debe haber sido algo similar. Es decir, tenemos la izquierda denostando a
al ser militar, y la derecha, sin denostarlo, pero destruyéndolo sin financiamiento. O sea, son... En Argentina, desde el regreso de la democracia acá, lo único que se ha establecido es un plan sistemático de destrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas. Coincido. Llevado adelante por todos los gobiernos desde el 83 hasta la fecha. Coincido plenamente. Por lo tanto, cualquier acción que se toma desde el gobierno va a ser perjudicial para la estructura de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, también debemos reconocer que existen momentos coyunturales y situaciones estructurales que impiden determinado nivel de financiamiento, porque hay otras cuestiones que incluso que son entendibles en tanto y en cuanto sucedan. Yo recuerdo haber una vez estar escuchando a un ministro, a un secretario de Estado, durante uno de los gobiernos kirchneristas, en una conferencia en el Ministerio de Defensa, que decía, muchachos, todo muy bien, pero 50 kilómetros de cloaca matan 10 casi interceptores. Fantástico, lo tomo. ¿Dónde están los 50 kilómetros de cloaca? Claro. Es decir, yo me banco, o sea, estoy absolutamente, pero suscribo esa idea, pero de acá a la China. Si no podemos estar pensando en comprar armamentos si tenemos gente que caga en una lata. Listo. Ni compramos armamento, y seguimos con miles, cada vez más personas cagando en lata. Que teóricamente un gobierno entonces, que haga las cosas bien, tiene que hacer las cloacas y tiene que comprar el armamento. Y al mismo tiempo, fuera de eso también, la estructura de funcionamiento, o sea, el elemento clave del funcionamiento de cualquier Fuerza Armada es su personal, que es el único bien no renovable rápidamente. Claro. Porque yo mañana, como vuelvo a repetir, a mí mañana me inyectan 5.000 billones de dólares y salgo como en un supermercado a comprar todo lo que necesito desde el punto de vista de los fierros. Material. Desde el punto de vista material. Ahora, no puedo salir a comprar personas. Las personas necesito formarlas, educarlas, Capacitarlas. sostenerlas, Eso es justamente tratarlas. lo que está pasando. Y la eso, gente se está yendo de las fuerzas de Exactamente. seguridad y las fuerzas armadas. ¿Por qué? Bajo sueldo. Porque la obra social está desfinanciada. claro, porque ni siquiera le damos... Fantino lo denunció el otro día, lo dijo que le prometieron al buró, podríamos decir, de la obra social de los militares retirados, que le dijeron, te vamos a modernizar esto, te vamos a comprar estas cuestiones, y al final, como 30 millones de dólares, y al final se terminó utilizando para pagar deuda. Por eso, vuelvo a repetir, a lo que voy es que siguen utilizando, por ejemplo, este formato de funcionamiento y de estructura de la obra social de las Fuerzas Armadas fue uno de los tantos planes sistemáticos llevados adelante por la señora Nilda Garré para destruir todo lo que tiene que ver con el ser militar. Dicho esto, todos los demás les vino bárbaro para seguir adelante con el proceso. Entonces, y esto no cambió, ni un ápice. Lo que van a hacer ahora las fuerzas, el otro día surgió así una nota, porque aparte hasta los mismos medios periodísticos utilizan, o sea, son funcionales de esto porque informan lo que se les canta y de mala manera y ni siquiera analizan. O sea, agarran 3 palabras, las juntan como quieran. Hay un señor que sistemáticamente hace esto, no lo voy a mencionar para no... periodista, que junta 4 palabras y saca una nota como se le ocurre. Es decir, generando más confusión. O sea, pero lo que se va a hacer es más perjudicial todavía para las Fuerzas Armadas, porque ¿qué hacen? Todas las 3 Fuerzas Armadas tienen que poner el equivalente al 2% de toda la masa salarial de su personal en actividad para crear una especie de ART, porque, ¿por qué esto? Porque nosotros, al personal militar en actividad lo debe atender, lo atiende o lo cubre sanitariamente lo que se llaman las direcciones generales de sanidad de las fuerzas. Pero los recursos son los mismos, entonces como que se pagan entre ellos. Es decir, yo cuando estoy en actividad voy al médico y al médico, o sea, me atiende la obra social y después la fuerza le paga a la obra social por la atención que me dio porque le correspondía pagarlo a la fuerza. Es una cuestión técnica, no. Pero entonces ahora... Como esto está hundido, listo, que las 3 fuerzas pongan el 2%, o sea, ahora, digamos, cada afiliado va a poner el 8%, no el 6%, porque es el 6% que pone de su bolsillo, más el 2% que pone la fuerza del presupuesto de funcionamiento, o sea, porque no le incrementan el presupuesto a las fuerzas. O sea, de su presupuesto de funcionamiento, o sea, comerán menos, harán menos ejercitaciones, pagarán menos sueldo. No, sueldo no, porque eso está asegurado por una cuestión de que es otro inciso, pero todo lo que es gasto de funcionamiento y de formación y de adiestramiento es lo que alimentan estos requerimientos extrapresupuestarios que le dicen, listo, págalo vos. Entonces es todo un tema que sigue deteriorando, porque como lo hemos hablado otras veces, en el mundo entero ser militar
no implica ganar un dinero. No, una fortuna. No, es lo suficiente pero en la mayoría de los países del mundo las Fuerzas Armadas tienen lo que se llaman los intangibles. Por los servicios prestados, acceden a créditos blandos, tienen sistemas de salud que los cubren en la totalidad de su vida y a su familia. Es decir, son los intangibles que hacen que la baja presupuestaria o el bajo ingreso compense con otras cuestiones. Exactamente. Acá no se da ni una cosa ni la otra. No, tristemente no lo es. Vamos a una breve pausa, si les parece. Son las 16:32, una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Club de los Demonios. En breve. En breve. Volvemos con más del Club de los Demonios, aquí en la 88.3, dándole la bienvenida a la tarde rosarina, 16:35 de la tarde, hablando del análisis político de primera calidad. Que obviamente vimos esta semana cómo la campaña se pone loca. Obviamente se viene el octubre, que va a definir gran parte de la suerte del gobierno, que en estos momentos estamos viendo que está muy vapuleado por la cuestión de los audios de español, lo que estuvimos analizando. Primero, doctor, septiembre en el principal distrito electoral de la Nación. La próxima semana es la prueba de fuego. La prueba de fuego va a ser es en el octubre. test, digamos. El test, obviamente, va a ser el 7 de septiembre. Sí, claro, por supuesto. Pero lo que define es el Congreso Nacional sobre si este muchacho va a tener oxígeno o no oxígeno. La provincia de Buenos Aires es un distrito muy particular que sí va a servir de test, claramente, ya lo hemos dicho en nuestro programa pasado. Sí, va a ser un test, eso seguro. Vimos que efectivamente todas las páginas que estaban vinculadas, estuvieron vinculados siempre al peronismo, como EAMEO, Un Bayón para el Ojo Idiota. Hay un montonazo de páginas que efectivamente son las primeras que se suben a la cuestión de lo que fue la cabaramana de Lomas de Zamora, donde lo vimos a La Libertad Avanza huyendo. ¿Lo vimos? ¿Vimos a La Libertad Avanza huyendo? ¿Qué vimos ahí? ¿Qué vimos en esa? Yo te vi correr, diría Brinchard. Yo te vi correr, diría Brinchard. Vos que pedías bala, ¿me entendés? Yo te vi correr en el Uber Bot, te vi yendo. Una famosa canción, me hace acordar una famosa canción de Paul McCartney, Band on the Run, Banda en Fuga. Sí, de eso no se vuelve. Yo creo que recorrió el mundo. Sí. Yo creo que del ridículo no se vuelve. Ese efecto que creo que... Verlo Spurs corriendo sentado atrás de una moto... Fue terrible. Aparte, ¿cómo lo bajaron de la camioneta? Se lo vio a Santiago, a Pareja, diciéndole... A Sebastián Pareja. Sebastián Pareja diciéndole, no, vos acá no entrás. Y espero buscando a ver quién me lleva. Sí, diciendo los orcos, ¿me entendés? Me van a agarrar los orcos, ¿me entendés? Sí, él fue tristemente gracioso. Él también fue a un programa de televisión y dijo, no, me iban a agarrar los orcos, ¿me entendés? Yo me tuve que subir a un muchacho que estaba ahí atrás, que justamente nos venía de caravana. Imagínate si hubiera sido otro, me hubiera llevado al medio del descampado, ¿me entendés? Ya te contó toda la historia, ¿eh? Los memes que se han hecho en base a eso ha sido maravilloso. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, quería plantearles, queridos amigos, esto. Estábamos reflexionando anoche con unos amigos y decíamos... Entre copa y copa. Entre copa y copa. Si al gobierno le va muy mal en las elecciones de provincia de Buenos Aires, es muy probable que sea game over para el gobierno. Y no en el corto, en el cortísimo plazo. Lo que pasa que hasta antes del escándalo con los audios, las mediciones eran una cosa, incluso en secciones electorales complejas que siempre tradicionalmente habían sido, llamémosle, justicialistas. Pero ahora, después del escándalo por los audios, esta situación, no tengo los números, pero se habría cambiado. Y aparte hay una cuestión interesante que no sé si ha sido analizada, que a diferencia de, creo que es Fuerza Patria, la alianza de lo que sería la oposición, el kirchnerismo, hay una lista de heridos del esquema libertario, que es la lista que encabeza, ahora se me fueron los nombres de la cabeza. Se llama Unidos, esa tercera... Potencia se llama, creo. Se llama Unidos. La organizando Kikuchi. La que organizó Kikuchi, el que era el gran organizador y el armador de la Está Félix Lonigro, que es un conocido constitucionalista de frecuente aparición en los medios. Y una abogada que estuvo a cargo de la unidad de investigación financiera durante el gobierno de Macri, que puede ser esa lista ante posibles heridos, ofendidos o molestos por esta situación por la que está atravesando el oficialismo, puede ser una vía que le reste votos, que le divida votos.
Sí, igualmente lo que se habla que es lo que el efecto primario que va a producir, al menos lo que hablan algunos analistas que he escuchado y que he leído, es que el efecto primario que va a producir este tema de los audios es el aumento de la baja participación ciudadana en las elecciones. Eso ya lo sabemos, es así. Que eso va a ser el principal efecto negativo, que en contrario de lo que se cree, que va a haber una masividad de gente yendo a votar en contra del gobierno de Milei y a favor de otras alternativas, va a haber menos gente yendo a votar. Digamos que es como que se van a ver los techos de cada uno expresados en ese pequeño, en ese 50%, 40 y pico por ciento que esperan de participación en las elecciones, al menos en la provincia de Buenos Aires. Sí, si no hay un catalizador que efectivamente se lleve gran parte del voto opositor en provincia de Buenos Aires, que ese puede ser el que dinamiza eso, puede ser obviamente el oficialismo nacional. No sabemos muy bien cómo van a ser esos resultados del 7 de septiembre. Por el momento sabemos que los audios españoles pegaron fuerte. Vimos manifestaciones delante de la Casa Rosada y vos vemos que el gobierno de Kicillof seguramente va a organizar las huestes para la cuestión de mantener el caudal y la posición que ya tienen en la provincia de Buenos Aires. Se llama Potencia, el partido, y está encabezado por, como decíamos, Félix Lonigro, constitucionalista, abogado, y María Eugenia Talerico. Talerico. Pero Talerico nunca fue libertaria, ni mucho menos. No, pero es liberal. Se reconoce como liberal. Sí, pero bien. Sí, tuvo un recorrido de todas maneras. Lo que también fue llamativo esta semana, que no se vio porque estuvo todo tapado por los audios, pero de todas maneras a Kicillof le siguen entrando Máximo Kirchner y muchos de los intendentes que hay muchas voces, yo esto no te la milito. Hay muchas fracturas. Ahora porque estuvimos todos muy digamos abstraídos con este tema de los audios y con justa razón, pero por debajo el kirchnerismo sigue siendo una bolsa de gato. Sí. Lo que vemos es que la fuerza oficial nacional, en términos del general, se están reproduciendo. Pero... No, son fracturas ciertas. Son fracturas ciertas, pero que eso era una cosa antes de este despelote y ahora... Sí, pero fue en esta semana todas estas declaraciones en contra de Kicillof por debajo de todas maneras, ha habido un impacto que yo no he podido acceder a encuestas, pero se escuchan de que los números se habrían modificado. Franco, ¿vos qué opinás al respecto? No, creo que si hay un votante en la República Argentina que está inmunizado contra los casos de corrupción, es el votante de la provincia de Buenos Aires. Ese sí está curado de o sea, si los bonaerenses votaran en función de la corrupción, hubieran cambiado de partido político hace años y años y años, ¿no es cierto? Un votante con síndrome de Estocolmo, el votante bonaerense, por decirlo suave. Absolutamente, comparto pero, ¿cómo es? Porque la verdad que se han choreado todas las cloacas que no tienen. Pero gente que vive en Puerto Madero y no en La Matanza. Sí. Por citar un gran líder peronista. Su actual intendente vive en Puerto Madero y no vive en La Matanza. Justamente, a eso me refería. Ahora, como decía Jorge, para mí esto va a potenciar el voto, el no ir a votar. Y en cuanto a eso, creo que al gobierno le va a ir relativamente bien para lo que se puede esperar del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ahora me parece que tener el 30-40% de un 40 o 50% del padrón te tendría que dar vergüenza ajena, porque al final del día tener el 20% de la población apoyándote, o sea, nadie prácticamente. Creo que habla a las y el peligro más grande para mí es que todo esto termine en un que se vayan todos, porque la verdad que los números de participación ciudadana y los de descontento, no con el gobierno, sino con la política en general, a juzgar por la participación en las diferentes elecciones que ha habido a lo largo de todo este año, son terribles. Son desgarradores, o sea, 60% del padrón son números altos. Insisto, 30%, el 60% y es la nada misma. Pero que no ha habido ningún distrito que haya llegado al 60% de participación electoral. Ninguno, apenas pasaron no, el 51. El nuestro se acercó un poco. El 51, el 52. Acá el nuestro, 51 de Santa Fe. Un dato muy interesante que aportó recién Franco, que ese síndrome de Estocolmo entre
entre la población y la clase política. Fue uno de los elementos centrales de la columna de Carlos Pani del lunes pasado, donde habló que entre la sociedad argentina y sus políticos hay como una especie de pacto mafioso, Claro. donde y ponía como ejemplo la elección del año 95, donde aún con situaciones manifiestas de irregularidades y de escándalos de corrupción de primera magnitud, más el atentado contra el hijo del presidente. Y la declaración de guerra de Irán a la Argentina. Bueno, usted sabe que yo no respondida. ese postulado yo no lo comparto del todo, pero bueno, sí hubo 2 gruesos atentados sobre la embajada y la AMIA, más casos de coimas reconocidos por el propio embajador de Estados Unidos. Más una ciudad completa volada. La voladura de una ciudad. Y sin embargo, como el gobierno había logrado, entre comillas, controlar el movimiento alcista de los precios, la gente lo votó igual. Está bien, después se le dio vuelta, pero como que efectivamente, como decía Franco, existe esa cuestión que habla de una profunda degradación moral de la sociedad. Esa cuestión de esa especie de pacto mafioso de en tanto y en cuanto vos me garanticés ciertas condiciones mínimas, aunque yo sé que vos sos lo peor, te voto. No, sabés que Maquiavelo decía muy claro. El pueblo lo único que quiere es que no lo opriman demasiado. Román. Por favor, Franco, adelante, sí. No, hay diferencias, ¿no es cierto? Hay diferencias. O sea, que se haya reelecto Fernando Espinosa a lo largo de todo este tiempo en un distrito en el cual es uno de los distritos más inseguros. Sí. Y que peor calidad de vida tiene en la Argentina, es increíble. O sea, es estudiable directamente. Y no sé si se acuerdan. O sea, yo entiendo que el santafesino, a lo largo de este tiempo, no ha tenido el mismo nivel de síndrome de Estocolmo que el bonaerense en estos casos. No. O sea, hay sectores del país que realmente son casos de estudio porque han sido cacheteados sistemáticamente y han elegido continuamente a los mismos gobiernos. Y insisto, o sea, se tendrían que comparar con los distritos que tienen cruzando una avenida o a 20 kilómetros, no con qué sé yo, con Formosa. ¿Me explico? O sea, están en el centro económico de la Argentina y son de los distritos más hechos pelota. Y es lo que decía Jorge antes. O sea, se chorearon la guita de las cloacas y no tienen cloaca, pero no tienen cloaca en una ciudad de 2 millones de habitantes, no en un pueblo de 2.000 personas. No tienen cloaca. O sea, está bien, Rosario ha tenido malos gobiernos, pero en general tiene más cloaca que La Matanza por porcentaje de superficie de territorio cubierto. ¿Me explico? No, o sea, hay un nivel de... Está claro lo que hacía Pagni, que yo comparto. También comparto lo que decís vos. Es una lectura, obviamente, a nivel general. Lo que efectivamente en el 95 lo que pasó fue que era un gobierno que estaba hackeadísimo por denuncias de corrupción de primera magnitud. Hablo del primer gobierno de Menem y sin embargo ganó holgadamente la... Claro, pero eso es chorean, pero hacen. Estos chorean y no hacen. Está No, bien, y además ese divorcio entre la clase política y sus representados es tan manifiesto ahora en este momento, es que ellos ya a viva voz en el Congreso, determinados representantes del pueblo, entre comillas, no hablan de un proyecto de solución de la situación que está. O sea, hablan estrictamente de que generar una caída de un gobierno y volver nosotros, liberar a Cristina y volver a la de antes. Es decir, no hay una proyección de decir, bueno, busquemos alternativas válidas ante esta inoperancia, si se quiere, o lo que fuere, o sea, cada uno ideológicamente pensará lo que quiera, pero es decir, o sea, se supone que son quienes deben traer soluciones a los problemas a los problemas que aparecen y no pensar en cómo me quedo de nuevo con el poder y cómo saco a Cristina de su encarcelamiento y cómo la pongo de nuevo a gobernar dictatorialmente en un formato que a nivel global no existe más. Hablando de audios escandalosos, para reforzar lo que decía, no sé si ustedes se acuerdan, para reforzar lo que decía el amigo Franco, sobre Espinosa, ¿no era ese personaje que en el medio de las restricciones por la crisis sanitaria del COVID
no fue filmado hablando con unos conductores de ambulancia donde les decía... No, ese fue... Ishii. Ese fue Mario Ishii. El intendente de 3 de febrero. El que No, le el 3 de decía, febrero, lleven repartan la merca que quieren, pero cuando necesitamos una ambulancia estén. Quilmes. No, Por ahí. Mario Ishii es de Merlo. Era Merlo. de Merlo, de José Cepaz. José Cepaz, perdón. José Cepaz. No Merlo, José Cepaz. Cada sí, uno sí. de esos lugares tiene su caudillo. bueno, ¿me sí, entendés? Usen la ambulancia para traficar, pero cuando la necesitamos, Tráemela, venga. tráemela. No seas así, tráemela. No me parre la cancha, ¿me entendés? Solo le faltaba que quiera eso, ¿me entendés? No me parre la cancha así. Es verdad, Mario Ishii, pero No. pero bueno, también va un poco refuerza porque debe estar ahí también en el armado político. Sí, el problema es que nosotros acá desde Rosario no vamos a ese maravilloso lugar que es el conurbano bonaerense No, a ver es un- cómo funciona. Es un esa- mundo aparte, No, es es un algo país aparte, es una cosa Totalmente. increíble. Sí, totalmente una cultura inexplicable. política aparte, como ya dijimos, el síndrome de Estocolmo ahí prima Sí, ante sí, todo. sí. Esa gente no conoce otra cosa. No, en eso coincido plenamente con algunos con de el esos- análisis de Franco. Claro, sí, sí. hace 20 años algunos de esos personajes No, están más. allí, ¿me entendés? Más de 20 años que están allí, igual que nuestro querido dictador de Formosa, ¿me Claro. entendés? Son eternos y no tiene solución en ese sentido. La República no ha dado una solución a esa gente. Ujú. ¿Me explico? Es lo que hablan muchas veces, es decir, la democracia en Argentina todavía tiene la deuda de no haber dado solución a los problemas de la gente. Ujú. O sea, no. Y tampoco creo que les esté preocupando demasiado. Acá, No. hoy se... No, es que no hoy fue se puso pensada, la no fue reforma- pensada para eso. No fue pensado. No fue pensada para La eso. reforma constitucional de Santa Fe, por ejemplo, ya habilitó la reelección del gobernador. Sí. O sea, creo que ya se dio, Algo se se cae- debatió que hoy. se caía de Maduro, Sí, prácticamente no Ahora, había mucho más que discutir que- para eso, pero ya tenemos la reelección del Ya lo hemos gobernador. hablado con otro Qué, programa. era qué prácticamente- paradoja que en una provincia que se llama Santa Fe y en una capital, Santa Fe de la Veracruz, la propia iglesia no haya pedido un reconocimiento especial por el tema. Una cosa increíble. Ujú. Ya la religión católica ya no es religión oficial, de la provincia de Santa Fe. Y Sí. se llama Santa Fe la provincia. Sí, Bueno, sí, es ríjase. raro, ¿me entendés? Es como- Por eso estamos. son cosas raras, ¿viste? Son cosas Estamos raras. en una situación de disociación entre las personas que se postulan para conducir los destinos del país y el resto de la población que no realmente está llegando a niveles que uno ni siquiera podrían ser considerables. No realmente es algo que no tiene una explicación muy No, es obviamente la de, como bien dijo acá Román, la degradación que vivimos, la falta de solidaridad que se destruye, la falta de conocimiento y de preparación técnica de nuestros funcionarios, porque son ellos justamente lo que, para que nosotros tengamos felicidad, ellos tienen que obviamente gobernar bien, tienen que generar esquemas de marcos políticos que nosotros nos permitan generar un proyecto de felicidad. Ahora, si efectivamente el modelo económico no lo estamos entendiendo por dónde va, porque todavía hasta el día de hoy muchos no estamos entendiendo por dónde va el modelo. O sea, el endeudamiento eterno no lo podés continuar. Hay dos factores. Y todavía no lo entendemos, como por qué esta gente sigue insistiendo con algo que sabemos que va a terminar mal. Hay dos, bueno, yendo precisamente para tratar de responder lo que vos te preguntabas, Maro. Hay dos elementos, lo estábamos reflexionando anoche con un querido amigo que iba a venir hoy, pero por cuestiones de salud no pudo, el profesor Marcelo Bulo, y él nos decía que hay dos factores que explican obviamente, dentro de lo que es la crisis global que afecta a todo Occidente, la singularidad de la crisis argentina, que es una conjunción entre falta de memoria histórica y degradación moral. Falta de conciencia histórica porque hoy por hoy aparecen unos personajes profundamente involucrados con todos los cambios estructurales de retroceso económico y social que vos bien decías, Jorge, que ha sufrido la Argentina y que hoy por hoy siguen ocupando cargos clave o puestos de influencia notables que no deberían poder salir a caminar por la calle. No deberían poder. Me estoy refiriendo a personas como Carlos Melconian, me estoy refiriendo a personas como Héctor Mayral. El otro día nos enteramos de que el mesadinerista que regula todas las cuestiones vinculadas al dólar, con el cual coordina permanentemente Santiago Caputo, es el hijo de Guillermo Walter Klein, la mano derecha de Martínez de Hoz. Está bien, uno decía, bueno, pero no le podés cargar al hijo los pecados del padre. No, pero cuando lees efectivamente la hoja de vida de Santiago Klein, es un hombre también del JP Morgan, que trabajó para fondos de inversión británicos. O sea, a ver, una mínima noción de análisis geopolítico te dice que son personas profundamente comprometidas con intereses foráneos.
el principal economista que escucha a Milei y que esta semana detonó al gobierno, Ricardo Arriazu. Sí. Ricardo Arriazu fue la mano derecha de Martínez de Oz para hacer la tablita económica, que fue la misma política que aplicó el gobierno hasta esta supuesta banda de, entre comillas, flotación, que de flotación no tiene nada. Pero el común de las personas esto no lo sabe, no le interesa. Porque no les impacta en su metro cuadrado y... Es que le termina impactando, porque... Sí, Es está la bien, indiferencia pero- general del pueblo. Como ya te dije antes, nosotros tenemos esa indiferencia general de nuestro pueblo, que lo único que pide es que no sea demasiado, que no sea demasiado golpeado. Falta de memoria histórica y degradación moral. Estamos llegando a un punto en donde, como bien dice Mario, o sea, es que no sea demasiado evidente el choreo, o sea, que no me lo refriegue tanto en la cara y que al mismo tiempo yo pueda tener medianamente un Ni poquito siquiera eso, de... porque te acordás de lo de Insaurralde, o sea, se Sí, lo sí. mostraste en la cara, se lo mostraron todos en la cara, y la mayoría de los que estaban ahí abajo dice, yo también quiero. Claro. Lo que a mucha gente Es en una Argentina le aspiracional. molesta, Es una lo que aspiracional. yo creo que a mucha gente en Argentina le molesta, es que se robe pero que no se comparta. Exacto. Yo creo que cuando el roba, O que- lo siniestro del roba pero hacen es, roban pero me dan. Claro. ¿Me entendés? El otro roba y no me da. Ese Claro. es el problema. El problema no es el robo en No, sí. aparte Y se no solo convierte no me en da, yo también me gustaría meter la mano en la lata como Sí, sí. él. Claro, se convierte en un Yo también quiero aspiracional. tener- Exacto, sí, claro, sí. yo también quiero tener el derecho al gato, ¿me entendés? El Exacto. gato es un derecho para mí. Yo Claro. también quiero tener al gato, ¿me entendés? ¿Por qué el gato lo tenés solamente vos? Claro. Franco, ¿estás por ahí? Coincido plenamente con lo que dicen, salvo en el sentido de que aparecen estos personajes. Estos personajes son votados y elegidos por voto popular, como el presidente actual. Pero Karina Milei no. No es que los elige. Pero vos cuando votaste a Milei sabías que venía con Karina. No, nadie sabía Ah. que venía con No, Karina. no, no, Nadie no, sabía no, que venía no, con Karina. no, a Ricardo Arriazo no lo votó nadie, a Santiago Klein no lo votó Y nadie, pero a en, Héctor... en todos los gobiernos, el 90% de quienes toman decisiones no los votan a- nadie. a- Federico Héctor- Sturzenegger, ¿quién lo votó? Nadie. Ujú. Héctor Mayral Federico tampoco. Sturzenegger apareció en la campaña antes de que elijan a Milei. Si vos sos un votante informado, sabés que Milei venía con el Sturzi y con Caputo. No es No, que no, tenés Caputo que lo había hacer- puteado. Lo había Caputo no, puteado ¿eh? a Caputo. A Caputo No, sí lo no, había, no, el no. propio presidente lo había. ¿Quién no se asustó cuando lo vio que lo nombró Yo. ministro de Economía? Como diciendo, si este le dijo que era un defalteador serial, le había Le dicho. dijo barbaridades. Le había dicho barbaridad. Y está archivado, hay archivo de eso, ¿me entendés? Y nadie sabía que No, era- sí, la verdad que yo pensé que Milei iba a imponer una meca narcocapitalista por No, primera no, vez se en la hablaba de historia Ocampo, ¿te argentina. acordás de Ocampo que se hablaba de que iba a ser? O se hablaba de Carlos Rodríguez. De Carlos Rodríguez. Ocampo iba a ir al Banco Central. Sí, sí, o sea, Eso es toda un la- delirio. No, por eso te digo que esta gente nos mostraba todo un conjunto de personajes que después obviamente fueron quedando, ¿viste? Nosotros nadie nos asustó, pero muchos que fueron quedando y nunca supimos dónde fueron quedando. Claro. ¿Me entendés? Por ejemplo, Diana Mondino se fue, Marra se fue, los originales que ellos estaban con ellos se fueron todos, ¿me entendés? Los dejaron a los Carlos Maslatón. a los Milei los dejaron solo con un núcleo durito que como son los Menem, que son los que están. Ricardo Kachanowski. Ujú. Sí, sí, todos los que estaban haciendo grandes campañas con ellos desaparecieron, la mayoría de ellos desaparecieron completamente. Entonces, Y después ahora- otros abiertamente celosos, que me imagino que en este momento debe estar Eso, o sea, escupiendo pero- veneno, como Ricardo López Murphy, que dice, pero ¿cómo está este tipo acá si el que tendría que estar soy yo, el que hizo todos los méritos? López el que se Murphy formó? tuvo su oportunidad, estuvo 2 semanas y se fue. No, O digo sea, como presidente, no como Pero ministro. lo que sucede también es que, vuelvo a repetir, es que, digamos, acá están todos peleándose por un pedazo de... o sea, a los que pretenden ser parte de la clase política y los que lo son, a lo único que aspiran es a estar ahí para tener, como bien decía Maro, derecho al gato. Sí, O sea, sí, sí, yo sí, también sí. tengo derecho. O el sea, escritorio y la pendeja. y yo tengo que estar ahí. tristemente- Yo tengo que estar ahí. Entonces, Tristemente, no me uno- interesa a qué precio o a qué costo o quién paga el precio y Uno quién de los y quién- productores no de se Neura, puede que va a ser uno de generalizar, los pero sí. diputados nacionales, Tronco creo que se llama, que va a ser Sí, que el está que- dispuesto... el de Neura, el el amigo periodista de- de el Neura, amigo de va, Juan. periodista, no sé Claro, si que hoy lo periodista, escuchaba no, decir, no, hablaba justamente de Marcela Pagano y decía, no, ella en el momento de desviarse, si la banca es del presidente, el presidente es la banca, el presidente es el del proyecto, yo estoy con el presidente y el presidente sabe, y yo le levantaré la mano cuando él lo diga, porque es el presidente, y el momento que yo no esté de acuerdo con el presidente, renuncio, ¿me entendés? Entonces vos te das cuenta que no tienen ningún No. tipo Igualmente de es- prestigio, la- no tienen nada, para ellos es lo mismo, si el presidente me llama y me paga los 10 millones por ser Claro. diputado y me dice levanta la mano, yo la levanto, y me dice bajala, La porque desviación en la representatividad, o sea, también es algo que se viene
cada vez incrementando más, digamos, la gente, o sea, No tienen sus candidatos. La marca la que arrastra, entonces la marca la que define. No, aparte la forma en que las personas estafan a sus electores es realmente tan Sí, manifiesta y tan abierta que ya Lo que pasa es que ese es un Pero cuando mal... el Senado representa los intereses de los gobernadores, dicen, está funcionando mal el Senado. No, es su función, hermano. Tal cual, estoy de acuerdo. Sí, Estoy de pero acuerdo. la de diputados es la del pueblo. Entonces, nosotros estamos hablando acá, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Entonces, antes lo que había y existía era que los partidos políticos que estaban más cercanos a la gente tenían sus políticos de confianza, Claro. si se quieren. Organizaciones, fundaciones, cooperativas, lo que vos quieras. Esos políticos recorrían el territorio. Y las bancas eran de los partidos Claro. que representaban a sus afiliados. Hoy en día es una marca, nada más que una marca. Así que, bueno, en definitiva, son las 17 horas. Ya volvió nuestro querido técnico. Está, por ejemplo, por ahí, efectivamente. Y estamos listos para tener que abandonar la sala. Abandonar el aire. Sí, nos vamos del aire. Del éter. Volvemos al éter donde pertenecemos y volveremos acá dentro de una semanita. Doctor, por favor. Mi querido Marino, mi querido Jorge, mi querido Franco, la verdad que una tarde excepcional, un sábado, siempre los sábados son hermosos con ustedes. Un abrazo grande y un saludo también para toda nuestra audiencia. Bueno, Román, Mario, querido Franco, gracias nuevamente por permitirme compartir este espacio, al cual cada vez disfruto más. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, en una semanita. Franquito. Bueno, espero que la hayan pasado igual de bien que yo. Y nos vemos la semana que viene entonces. Por supuesto, si es que la Argentina sigue acá y no Sí, implosiona en el si momento. seguimos todos acá. Si todos seguimos acá, seguramente se hará. Entonces, les agradezco a todos por escucharnos. Nos estamos viendo hasta el sábado que viene.